Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestra segunda clase, importancia de la comunicación escrita. Pero antes de adentrarnos al tema, quiero explicarles cuál es la manera en que vamos a trabajar los materiales. ¿De acuerdo? No vamos a llevar ningún libro de texto, pero sí acostumbro diseñarles materiales teóricos para que los trabajen antes de ver la clase. Entonces, quiero que pongan especial atención en eso. Y bueno, una vez que vean cómo se trabaja, que pausen el video, se vayan a trabajar su texto y luego regresan a ver el video. ¿De acuerdo? Otra cosa, recuerden que yo les pregunté cuál era su propósito, si querían aprender o que querían que le hiciéramos al cuento. Entonces, dado que su propósito es aprender, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Aunque yo no revise el material de su libreta, aunque no haga una revisión de libreta, yo espero que lo trabajen como debe trabajarse, ¿sí? Bueno, vamos a empezar pues. Lo primero que van a hacer es imprimir el material, que en este caso sería nuestro juego 1, ¿de acuerdo? Son 5 hojitas dobles. Es decir, la manera de trabajarlas, quiero que se fijen bien, es cortarlas por mitades. Vamos a marcar bien el doblez a la mitad. Entonces nos van a salir 2 páginas de cada hoja y las vamos a pegar en nuestra libreta, todas. Una página o una mitad por cada página. Ok, ya que tenemos esto, vamos a trazar nuestros márgenes. Solamente márgenes laterales. Los vamos a trazar con marcatextos. Laterales solamente izquierdo y derecho. El superior y el inferior no me interesan. Va. Ya trazamos los márgenes. Nuestra libreta se ve más o menos así. Si ustedes imprimieron a color, los circulitos ya les van a aparecer de esta manera. Pero tampoco es indispensable que impriman a color. Pueden imprimir en blanco y negro. Solo que lo que vamos a tener que hacer es remarcar los círculos en color rojo. ¿Se acuerdan que dentro de los materiales les pedí justamente un color rojo? Para eso lo vamos a utilizar. Entonces nos vamos a poner a marcar o a remarcar solo el contorno. No quiero que los coloreen, solo el contorno de los círculos. Y vamos a trazar también flechitas hacia los márgenes. Lo vamos a ir haciendo más o menos de esta manera. Ya que tenemos nuestras flechitas, nos vamos a apoyar del diccionario para anotar sinónimos. Vamos a buscar un sinónimo, no significados, sinónimos, acorde a la palabra que estamos utilizando en el texto, la que tenga más sentido, y vamos a anotar ese sinónimo en los márgenes laterales, juntito de donde aparece esa palabra. ¿Se fijan? Entonces va a conectar el circulito con la flechita y con el sinónimo que van a anotar. Ok. Entonces lo vamos a ir haciendo de esta manera. Quiero que se fijen bien que están perfectamente conectados la palabra desconocida y el sinónimo que ustedes sacaron del diccionario. Recuerden, hay que hacerlo porque les interesa aprender. No le hagan al cuento, háganlo lo mejor que puedan. Ok, una vez que ya hicimos esto, ahora sí vamos a subrayar. Van a elegir un marcatextos del color de su preferencia y vamos a empezar a subrayar. Y nuestro texto ahora va a lucir de esta manera. Ok, aquí quiero recordarles algo. Hablábamos en nuestra primera sesión, donde nos presentamos y vimos la manera de trabajar, hablábamos de que todo lo que vimos en lectura 1 y lo que vamos a ver ahorita en este segundo nivel, se pregunta en el examen de nivel superior. Entonces, tómenlo como que están haciendo un 2 en 1. Están trabajando para la materia, pero también están preparando la parte de comunicación
que les van a preguntar si es que piensan hacer examen a nivel superior. Pero sobre todo, lo más importante, hagan o no hagan examen y obtengan o no obtengan X calificación, lo importante es que aprendan algo, que se lleven algo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, antes de esto, les voy a enseñar de dónde es que vamos a descargar los materiales. Y entonces voy a cambiar la presentación. Estos materiales los vamos a descargar de dos lugares, puede ser de dos lugares. La primera, de la actividad en Schoology, aquí van a estar estructuradas por semana, quiero que vean. Semana 1 y la actividad que ya tenemos de configuración de cuenta. Ok, en la semana 1 tenemos esta actividad que es un foro de discusión. Le damos clic. Y hay dos formas de descargarlo. En primera, nos dice que si no te aparecen las imágenes, que yo quiero que les aparezcan, porque justamente la razón por la que me gusta Schoology es que visiblemente es más atractiva, visualmente. Ok, entonces nos dice que si no aparecen las imágenes, que ahorita les estoy mostrando, las van a descargar del final de la actividad. Se van a ir hasta acá abajo, hasta acá abajo, hasta acá abajo, y aquí van a aparecer como archivos adjuntos. Aquí viene esto que están viendo ahorita en plataforma, es esto. Si le damos clic, nos va a hacer la descarga, ¿sí? Y aparecen justamente otros dos documentos que son los que vamos a necesitar para trabajar. Ok, pero hay que leer el paso a paso. Entonces, bueno, esa es una manera de descargar. La otra nos dice que vamos a aplicar el proceso de lectura, justo esto que les estoy pidiendo ahorita, y que van a encontrar el material como archivo adjunto al final de la actividad, pero que también pueden descargarlo de aquí. Y vean cómo cuando paso el mouse o el cursor por la palabra aquí, me muestra un hipervínculo que si yo le doy clic, automáticamente me va a mandar a donde tengo mi texto para descargarlo. ¿Sale? Entonces, esas son las dos posibles maneras. La de descargo el archivo adjunto de hasta acá abajo o lo descargo directamente de los links, de las ligas que me van a ir apareciendo. Este es un primer texto, el juego 1. ¿Sí? Y otro segundo texto es este. Que bueno, ya es cuestión de que lean el paso a paso. Otro lugar de donde las pueden descargar es directamente de Classroom. Les estoy agrupando por secciones, quiero que vean. Aquí vamos a ir poniendo las clases y los materiales teóricos. Ok, los materiales teóricos van a estar agrupados por semana. Este es el de la semana 1. Yo le doy aquí y ya tenemos que nos permite también descargar esos mismos documentos. ¿Sale? Los mismos que están en Schoology. Entonces ya vieron de dónde los vamos a descargar. Ahora sí vamos a regresar a la presentación. Ya vimos cómo trabajarlo, de dónde descargarlo. Y ahora sí, vamos a empezar el tema como tal. Pero primero vamos a recuperar conocimientos previos de lo que fue lectura 1. En lectura 1 vimos lo que era la comunicación. Vamos a recordar el concepto que dimos entonces. Decíamos que la comunicación es un proceso mediante el cual una persona transmite información a otra. Ok, un proceso porque comprende una serie de pasos. Y nos dice que una persona le va a transmitir información a otra. La persona 1 que va a transmitir información es el emisor y el que la recibe va a ser el receptor. De ahí los nombres. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Esto es lo que vimos en primer semestre. Ya lo vimos, solo estamos recordando. Otra de las cosas que vimos en primer semestre eran los elementos del proceso comunicativo. Y decíamos que para que la comunicación sea físicamente posible, es necesario contar
con todos los elementos. Y vamos a recordar la definición que dimos hace un momentito. Un emisor transmite información a un receptor. ¿Vale? Entonces, nuestros primeros elementos, los más importantes, es un emisor. Y otro sería el receptor. Ok, esa información que van a transmitir es lo que conocemos como mensaje. Ese mensaje tiene que ir codificado, por lo tanto vamos a utilizar un código. Y el código no es otra cosa que el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Y que lo vamos a elegir en función de las características de nuestro receptor. Ahora, ya que tenemos nuestro mensaje, que ya elegimos el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, vamos a pensar cuál es el canal más idóneo. El canal es el medio que vamos a utilizar para mandar ese mensaje, que puede ser una carta, puede ser por medio de una llamada telefónica, por medio de un espectacular. ¿Han visto esos espectaculares grandotes que hay en las avenidas? Puede ser por medio de la radio, de la televisión, X, un sinfín de canales que podemos utilizar. Pero todo se va a adecuar en función del contexto. Y el contexto es la situación. Es lo que le va a dar sentido a todo, tanto al mensaje como al tipo de lenguaje que vamos a utilizar, como al medio que vamos a elegir. ¿Sí? Siguiente punto. El propósito de la comunicación es enviar y recibir mensajes claros. Ahí es cuando decimos que una comunicación es efectiva. Pero a nosotros en este nivel nos interesa aterrizarlo en la parte solamente de comunicación escrita. Entonces, bueno, el propósito de la comunicación escrita es enviar y recibir mensajes claros, aún sin la presencia del emisor o del receptor. Vamos a ver qué quiere decir con esto. Primero, recordarán que dentro de los tipos de lenguaje que vimos, teníamos el lenguaje verbal, lenguaje formado por palabras. Y dentro de ese lenguaje por palabras, teníamos dos variantes, la comunicación oral y la comunicación escrita. Ambos utilizan palabras. Ahora, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. La comunicación oral. Vean, tenemos el emisor y el receptor, que en un momento dado pueden invertir los papeles, los roles. ¿Ok? Entonces, bueno, la comunicación oral, de alguna manera es más fácil comprender el mensaje que envía nuestro receptor, porque además de las palabras, estamos utilizando gestos. Quiero que centren su atención en estas dos personas que aparecen aquí. Están utilizando gestos, que va desde una mirada, una sonrisa, los gestos que hacemos cuando hablamos, pero también el tono de voz. El tono de voz nos dice mucho. Nos dice si una persona está triste, si está enojada, si está contenta. Nos dice si está hablando de manera seria o si está hablando en broma, si está hablando de manera sarcástica. Y también los movimientos corporales. Siempre que estamos hablando, tendemos a realizar ciertos movimientos que acompañan nuestras palabras. Entonces, por eso es mucho más fácil comprender un mensaje transmitido de forma oral que de forma escrita. A estos gestos, tono de voz, etcétera, que acompañan a las palabras, es lo que conocemos o lo que llamamos lenguaje paraverbal, porque está acompañando a las palabras. Ahora, ¿qué sucede con el lenguaje escrito? Porque aquí nos dice que el propósito de la comunicación escrita es que se puedan enviar y recibir mensajes claros aún sin la presencia del emisor o del receptor. Es decir, puede faltar uno de estos y no pasa nada. Ahora, vamos a ver esto.
A diferencia de la comunicación oral, la comunicación escrita debe apoyarse en la gramática. Ok, esto es porque aunque también estamos utilizando palabras, carecemos de otros elementos que nos permiten comprender el mensaje, como sería el lenguaje paraverbal que mencionábamos, gestos, tonos de voz, movimientos, etc. Acá no los tenemos, en la comunicación escrita no los tenemos. Y vean cómo aquí tenemos el emisor, esta manita que está escribiendo, es el emisor, y no tenemos receptor. Entonces, por eso nos dice que aún sin la presencia del emisor o del receptor. Ok, entonces, bueno, el emisor está escribiendo el mensaje, pero no tiene estos elementos, así que tiene que apoyarse en la gramática. ¿Qué es la gramática? Reglas. Reglas de ortografía, reglas de puntuación, reglas de semántica. La semántica, acuérdense, tiene que ver con el significado de las palabras y muchas otras reglas. ¿Sale? Entonces, por eso es tan importante, porque al no contar con estos elementos, debemos de ser lo más claros posible para que el mensaje pueda ser comprendido. Vean, se está redactando sin la presencia del receptor. Tiempo después, no sabemos cuándo, el receptor va a estar leyendo este mensaje sin la presencia del emisor. ¿Sí queda claro? Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, a la gramática. Entonces, decíamos que se debe apoyar, la comunicación escrita se tiene que apoyar en la gramática. Y entonces la gramática, decíamos, es todo ese conjunto de normas o reglas, como le quieran llamar. Aquí se me fue una O, ponerle una O. ¿Sale? Fue un error que cometí. Pregunta para el cuestionario de asistencia. ¿Qué error se me fue aquí? Ok, entonces el error que se me fue es haber omitido una O. Ok, para hablar y escribir correctamente. La gramática justamente va a normar el uso correcto del lenguaje. Nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si queremos lograr mensajes claros, pues entonces debemos apoyarnos a las reglas gramaticales. Ahora, ¿qué aspectos comprenden la gramática? Y no tanto qué aspectos, sino más bien qué es lo que falla comúnmente y que impide que los mensajes lleguen con claridad. Las reglas de concordancia. Y otra vez estamos recuperando aprendizajes previos porque esto ya lo vimos en lectura 1. Reglas de concordancia. La primera regla nos decía que el sujeto y el verbo deben concordar siempre en número y en persona. Cuando hablamos de número nos referimos al género masculino o femenino. Y cuando hablamos de persona nos referimos a la primera, segunda o tercera del plural. La segunda regla nos dice que el sustantivo, como elemento principal de la oración, debe coincidir o debe concordar con el artículo y el adjetivo. Debe concordar o debe coincidir en género y en número. Ok, género, masculino, femenino. Y aquí cuando habla de número, nos referimos a singular o a plural. Y una tercera regla que la he visto que la incumplen constantemente, sobre todo en redes sociales. He escuchado muchos creadores de contenido que aplican mal esta regla. ¿Sale? Esta regla nos habla del verbo haber, nos dice que es un verbo impersonal. Por lo tanto, en este verbo, el verbo haber, no aplica la regla 1. No lo debemos hacer coincidir el sujeto con el verbo. ¿Sí? Nos dice que el verbo, al ser impersonal, no va en plural, siempre va en singular. Si yo hablara, por ejemplo, del número de reprobados que tuvimos en primer semestre, diría que hubo muchos reprobados. ¿Se fijan cómo estoy utilizando el verbo haber? En singular.
hubo muchos reprobados. Sin embargo, he escuchado muchas personas que aplican mal la regla y quieren hacer coincidir el sujeto con el verbo. Y en lugar de decir hubo muchos reprobados, dicen hubieron muchos reprobados, lo cual es incorrecto porque el verbo haber no tiene plural, es hubo. Ok. Otro de los problemas que tenemos de las normas que se incumplen comúnmente y que dificulta la comunicación escrita es la ortografía. Primero, yo les dije en la primera sesión que teníamos que utilizar mayúsculas y minúsculas. Y esto hay que ajustarlo. Hay reglas que nos indican cuándo tenemos que utilizar una mayúscula y cuándo una minúscula. A veces es un poco desconocimiento de reglas. Ok. Otro error que se tiende a cometer es el cambio o el reemplazo de ciertas grafías que pueden afectar el significado de la palabra o simplemente pueden resultar agresivas a la vista, como es el caso de la primera palabra, recibir. Se ve fea. A simple vista dice uno, quítala. ¿Cómo puedes escribir de esa manera? Entonces se las puse con rojo, ¿cuál es la grafía que es incorrecta? En este caso, recibir debería ir con C. Ok, luego, había un verbo que tiene que llevar H inicial, por eso les puse el signo de interrogación al inicio. Y además vean que nos faltó una tilde en la I. Otro, dramática. Una simple letra, un simple reemplazo de letra, puede cambiar el significado de la palabra. Y ahí voy por un problema que también yo he detectado mucho en mis alumnos. Cuando hablamos de gramática, gramática va con G, cuando nos referimos a las normas que rigen el lenguaje. ¿Sí? Pero muchos alumnos yo he visto que escriben dramática. Y la dramática es otra cosa, tiene que ver con el drama. ¿Se fijan? Entonces, en la primera, no afecta ese reemplazo de letra, no afecta el significado de la palabra, pero sí resulta agresiva a la vista. No se ve bien. El había, pues simplemente, así como está escrita, sin H y sin acento, no existe la palabra. No quiere decir nada. Y el dramática, pues esta letra D que reemplazamos en lugar de G, nos está cambiando el sentido de la palabra. Otro problema que tenemos es el reemplazo también, pero de letras. Bueno, primero, el ir reduciendo palabras. Somos muy dados a crear nuestras propias abreviaturas, lo cual es incorrecto. ¿Sí? Y hay muchos, y me ha tocado ver alumnos, la gran mayoría, que en lugar de escribir la palabra que completa, solamente escriben la Q. Y peor aún, hay quienes todavía reemplazan esa Q y la transforman en K. ¿Lo han visto? Sé que sí, porque es muy común en los mensajes de Facebook, en los mensajes de WhatsApp. Y bueno, hasta cierto punto todo esto, por lo menos esto desde la reducción de las palabras y el reemplazo de ciertas letras por otras, tiene que ver mucho con el uso de la tecnología. Cuando empezaron los celulares y podíamos empezar a mandar mensajes de texto, no era como hoy en día, que tenemos mensajes ilimitados, por ejemplo. No. Cuando empezaron los celulares, salía relativamente caro mandar un mensaje y cada letra contaba, porque se me fue ahorita la palabra que quería decir.
Entonces, bueno, cada letra contaba. Y entonces a veces el poner un acento contaba como si fuera una letra doble. O el agregar el que completo, el poner el que completo, pues a lo mejor con la E que pusiéramos, ya jalaba un mensaje 2. ¿Sí me explicó? Y entonces lo que hacíamos era tratar de escribir de tal manera que pudiéramos economizar y que todo saliera en un solo mensaje. Pero eso se fue quedando como un vicio y la gente lo empezó a aplicar. Peor aún, hay quienes lo trasladan todavía de la parte social a la parte académica. A mí me han entregado en muchas ocasiones trabajos, tareas que aplican esto, lo cual es incorrecto. Otro problema que tenemos ortográfico y que dificulta justamente la comprensión de los mensajes escritos es la supresión de tildes o de acentos. Vean, este rótulo que tenemos aquí, o anuncio, como le quieran llamar, es tomado de la realidad. Es de una tienda que vende justamente regalos. Entonces vean cómo suprimieron el acento o la tilde en la palabra artículos. ¿Sí? Y que también ese de regalo, el regalo, debería ir con minúscula. No hay razón para utilizar una mayúscula, a no ser que su razón sea que estén llamando la atención. Pero bueno, por la supresión de tilde, yo más bien diría que no saben escribir. Ok. Y entonces, bueno, a veces uno con mucha voluntad intenta descifrar los mensajes, pero la idea no es esa. La idea no es tratar de adivinar qué es lo que quiso decir mi emisor, sino que el mensaje me llegue claro. Ok, otro problema que tenemos es la semántica. La semántica, decíamos, tiene que ver con el significado de las palabras. Y tenemos muchos tipos de palabras. Palabras que son sinónimos, antónimos, parónimos. El nombre es porque se parecen. Sinónimos y antónimos me parece que les queda claro, o yo espero que lo tengan claro, porque se ha visto desde la primaria. Los parónimos decían, son palabras parecidas, pero nada que ver una con la otra. Los homógrafos, que tienen igual escritura, pero diferente significado. Y los homófonos, que tienen igual pronunciación, pero diferente escritura y por ende diferente significado. Ok, luego vamos con la puntuación, que es otro aspecto que también suele fallar bastante. En los signos de entonación, como lo serían el de interrogación y el de exclamación, generalmente la mayoría tiende a colocar solamente el signo de cierre. ¿Lo ven? Aquí lo tenemos. Pero eso es en el idioma inglés. Nosotros en nuestro idioma tenemos que hacer uso también del signo de apertura en ambos casos. Entonces, son algunos de los problemas que dificultan la comprensión de un mensaje. Vamos al siguiente punto, los vicios de redacción. Cuando nosotros cometemos un error de manera frecuente y no hacemos nada por corregirlo, esto se convierte en un vicio. Es decir, estamos condenados a repetirlo. Pero es que tampoco hacemos nada por solucionarlo. Ok, entre los vicios de la redacción más frecuente tenemos la repetición de palabras. Es decir, y aquí viene la idea del por qué. Les digo, conmigo todo tiene un porqué. La razón de que yo los ponga a buscar vocabulario desconocido, a que busquen sinónimos, es para que amplíen justamente su vocabulario. Vean este ejemplo de repetición. Nótese cuántas veces repite una misma palabra. Que para empezar ese habían no existe.
Ok, entonces repite constantemente una misma palabra. No, sí existe esa palabra de avión. Ok, entonces, pero vean cuántas veces se está repitiendo. ¿Qué nos dice eso? Que su vocabulario es muy limitado. No conoce sinónimos. Si los conociera, hubiera hecho el intento por utilizar palabras diferentes, que significaran lo mismo, pero se escribieran diferente, para que no luciera de esta manera su texto. Otro vicio de la redacción es el queísmo o el cosismo, ¿sí? Cuando tendemos mucho a darle el nombre o a ponerle o a quitarle más bien el nombre a los objetos y los dejamos en cosa, esa cosa. Y esa cosa puede ser una pluma, puede ser la televisión, puede ser un lápiz, una goma, lo que sea. Y el queísmo también, cuando agregamos, o más bien el dequeísmo, cuando agregamos la palabra de qué sin que sea necesario. Y aquí tenemos ejemplo. Me dijo de qué se iba. Ese de sale sobrando. Lo correcto sería me dijo que se iba. Ok. Pregunta. Oye, ya estamos a 2 semanas que inició el semestre y no habías entrado a ninguna clase. ¿Por qué? Ah, es de que no me habían autorizado mi ingreso a Classroom. Ok, ese de sale sobrando. ¿Sí? Entonces estamos aumentando palabras que no corresponden. Los solecismos. Hay diferentes tipos de solecismos, pero vamos a mostrar, en este caso en la lectura van a encontrar ustedes más, pero aquí solamente vamos a ver el hecho de que hablábamos hace ratito de la concordancia gramatical, que quieren hacer coincidir este verbo, una variante del verbo, eh, un verbo compuesto, y lo quieren ajustar necesariamente al sujeto. El sujeto sería contagios, y entonces lo quieren poner en plural, pero no existe, ¿sí? Lo correcto es en singular. Ha habido muchos contagios. Entonces, aunque mi sujeto esté en plural, mi verbo en este caso tiene que estar en singular. No hay razón para hacerlo coincidir. Entonces, es un tipo de solecismo, pero les digo, en la lectura van a encontrar otros ejemplos. El pleonasmo, cuando expresamos una redundancia. Vean, estos son casos sacados de verdad del periódico. O sea, está grave. Este primero yo creo que es como de un tiraje de esos de la camioneta gritona que le dicen, aquella camioneta local que va vendiendo periódicos con noticias locales. Bueno, vean este. Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. ¿Se fijan cuánta redundancia hay? Cadáver muerto, fallecido y difunto, todos son sinónimos. Entonces, ¿qué razón hay de utilizar tantos sinónimos en una misma frase? Entonces, hubieran utilizado solo uno, tiran cadáver, y lo demás ya sale sobrando. Si es un cadáver, obviamente estamos hablando de una persona muerta. Si está muerta, evidentemente es una persona que falleció. ¿Sí me explico? Entonces, estamos dándole demasiado énfasis a un mismo término cuando quedaría claro con solamente una de esas palabras que eligiéramos. Luego, el otro anuncio. Fallecen 3 al ser asesinados. No, ¿en serio? Entonces, simplemente fallecen 3. O asesinan a 3, porque pudieran haber fallecido por diferentes causas, pero es una redundancia. En este caso, fallecen saldría sobrando. Y entonces son asesinados 3 o fueron asesinados 3. Y ya abajo, bueno, explica 3 qué, 3 hombres. Los barbarismos
tienen el nombre por, ay, qué bárbaro, así como que una sorpresa desagradable de qué mal estás. Uh-huh. El ejemplo más concreto es el aiga, que no existe, es haya, ¿sí? Sin embargo, muchas personas, bueno, no tantas, pero hay algunas que todavía dicen aiga. Se considera un barbarismo, una palabra incorrecta. Pizza. ¿Qué comiste? Una pizza con una Pepsi. Y a la pizza pedí que le pusieran chiles chipocles. ¿Se fijan? Están cambiando, están reemplazando grafías y entonces la palabra es incorrecta. Otro barbarismo también es cuando quitamos grafías a una palabra o cuando se las aumentamos. En este caso, tenemos el fuistes. Siéntense. ¿Se fijan? Estamos agregando grafías que no tienen razón de ser. En este caso aquí la S sale sobrando. Ok, entonces estos son algunos de los vicios de la redacción, de los problemas que tenemos no solamente al escribir, sino también al hablar. Entonces, más que vicios de la redacción, yo diría que son vicios del lenguaje, pero les digo, como lo estamos enfocando a la parte escrita, pues por eso lo titulamos como vicios de la redacción. Ok, ahora el problema no es tanto esto. El problema es que estos errores, estos vicios, empiezan a generalizarse poco a poco. Y al generalizarse, son reconocidos por la RAE. Y eso nos mete en un problema a quienes queremos hablar y escribir de manera correcta, hacer un uso correcto del lenguaje. ¿Sale? Entonces vamos a ver ejemplos, porque la RAE también, híjole, ahorita van a ver. Ok, primero vamos a ver qué es la RAE. La RAE es una abreviatura, son las siglas, de lo que sería la Real Academia Española de la Lengua o de la lengua española. ¿Sale? Y su propósito es recoger el léxico general que es empleado en los países o que es utilizado en los países de habla hispana. Cuando hablamos del léxico nos referimos a la forma de hablar en personas de habla hispana. Y somos muchos países los que hablamos el español. Entonces, bueno, al recoger la manera general en cómo hablan estos países de habla hispana, se fijan las normas que regulan el uso del lenguaje. Ok, vamos a los cambios. Cambios de 2010, que a ustedes tal vez no les afectaron, no se vieron afectados, porque estaban muy pequeñitos cuando esto entró. Es más, yo creo que apenas iban ingresando a la primaria o ni eso algunos. El primer cambio que se dio en 2010, voy a leer solo los más importantes, fue la exclusión, es decir, la eliminación de dígrafos, es decir, grafías compuestas, como el caso de la Che y la Y, que conocíamos como doble L también. Con lo cual nuestro abecedario se redujo de 29 a 27 letras solamente. Luego, otro cambio fue la sustitución. Bueno, y déjenme decirles por qué fue ese cambio. Ese cambio fue porque decían que no tenía razón de ser la Che. Porque se podía, el fonema se podía obtener justamente fusionando las grafías C y H. Y bueno, la doble L, pues justamente es una grafía repetida. Entonces dijeron, no hace falta, vamos a eliminarlas. Luego, otro cambio fue la sustitución de grafías propias de extranjerismos adaptadas al español. Es decir, en países de habla hispana tendemos mucho a adoptar extranjerismo. Me incluyo y también es un barbarismo. El decir bye, que siempre pongo,
Es un barbarismo porque es utilizar un extranjerismo cuando no tiene razón de ser. Podríamos emplear un hasta luego, un adiós. Entonces, bueno, también me incluyo. Es un vicio del lenguaje que yo tengo. Otra pregunta para el formulario de asistencia. ¿Sale? Ya llevamos 2. Ok, luego, otro cambio que hubo fue la eliminación de la tilde en palabras monosilábicas. Hace algunos años, para los que nacimos hace muchos ayeres, había monosílabos que sí se acentuaban. Y aquí tenemos varios ejemplos que ya los verán ustedes con calmita. Se acentuaban, pero como la gente dentro de los vicios del lenguaje tiende a suprimir tildes, entonces dijeron, bueno, vamos a eliminar todas las tildes de las palabras monosilábicas, es decir, de aquellas que están compuestas por una sola sílaba. Ok, otro cambio fue la eliminación de la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es justamente un acento que nos sirve para diferenciar una palabra que se escribe igual que otra, pero tiene diferente significado. Entonces dijeron, no hay necesidad, la gente no las utiliza, vamos a eliminarla. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vas a diferenciar una de otra? Bueno, pues porque tú la vas a diferenciar por el sentido mismo de la oración. Ok. Otro cambio fue la supresión de la tilde diacrítica, que ya dijimos, sirve para diferenciar, en la conjunción disyuntiva o. La letra O funciona como una conjunción que te permite elegir una cosa u otra. ¿Sí? En este caso, la tilde diacrítica la utilizábamos cuando se escribía entre números. ¿Qué quieres sacar? ¿6 o 7? Y entonces tildábamos la O para diferenciarla del 0, para que no se confundiera con el 0. Pero, ok, otra eliminación, no es necesario. Luego, escritura de prefijos. El ex casi siempre tendíamos a escribir el prefijo, pre, porque va antes, va fijo antes de una palabra. Tendíamos a escribirlo separado de la palabra, pero unido por un guión, o simplemente separados. Y dijeron, no, no hay razón de ser, vamos a eliminar esa separación y vamos a eliminar ese guión. Y ahora lo vamos a escribir junto. Ex marido, aunque estén separados, en papel siguen juntos o en escritura siguen juntos. ¿Sale? Ok. Mayúscula inicial. Sabemos que todas las palabras se escriben con mayúscula inicial y en algunos casos los cargos o los títulos, aún sin ser palabras iniciales de una oración, tienden a escribirse con mayúscula. Pero desde 2010 la Real Academia decidió que va a haber una diferenciación. Se va a escribir con mayúsculas si es inicio de oración, pero también si la palabra está sola. ¿Sí? Si no le procede un nombre propio. Es decir, nos mencionan palabras como rey, papa, presidente. Vamos a poner presidente. Si ese presidente lo juntamos con su nombre propio, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí nos dicen, como está el nombre propio, esa palabra presidente no tiene razón de ser que la pongas en minúscula. La vas a poner en minúscula. Ahora bien, si no trae nombre y nada más dices el presidente, entonces ahí sí tienes que poner letra mayúscula en la palabra presidente. Mayúscula inicial. ¿Sale? Esos fueron los cambios de 2010 y que les digo, tuvo que ver con cómo escribía la mayoría de la gente. Luego, los cambios en 2018. Ahí sí ya les tuvieron que tocar porque no son tan atrasados. Aquí el cambio fue relacionado a palabras que se agregaron o se modificaron. Solamente igual voy a mencionar algunas y que aquí las marqué con diferentes colores. Vamos a marcar primero los barbarismos que decíamos.
palabras que son incorrectas y sin embargo, bueno, vean lo que sucedió. La palabra ama, decíamos, es un vulgarismo o un barbarismo el hecho de que suprimamos letras. Y aquí la palabra correcta sería mamá, pero le estamos eliminando la primer grafía, la M, y entonces quedó como amá. Como se empezó a extender este término en los países de habla hispana, se decidió que se iba a tomar como correcto. Otro vulgarismo o barbarismo es la palabra así, donde le estamos agregando una grafía que no necesita, la grafía N. La palabra correcta debía ser así. Pero bueno, también ya se agregó y ya se considera correcta. Otra, contaje por contar. ¿Sí? Estoy haciendo un contaje en lugar de un cómputo. Ok, descambiar. No, está mal hecho, descámbialo. Otro, imprimido, cuando lo correcto era impreso. Esto sería el equivalente, siento yo, al al no cabo que utilizan los niños. Es que no cabo. No, no es no cabo, es no quepo. Ah, ok, da igual. Dejen que mucha gente lo empiece a decir y la Real Academia lo va a adoptar como apropiado. La toalla. Pásame una toalla. Tendría que ver con toalla, que utilizamos para secarnos las manos. Otro vulgarismo que ya se convirtió en palabra aceptada por la RAE. Ok, vamos a ver otro tipo de palabras, las que están en amarillo. Palabras altisonantes que ya se consideran que podemos utilizarlas sin problema, ya no se consideran altisonantes, pero nos dice la Real Academia, debes de utilizar tu criterio para saber cuándo vas a emplearlas. Ok, las palabras chingar, culero, mierda, pendejo, pinche, puto, son algunas de las palabras que ya son aceptadas por la RAE y que no se consideran necesariamente altisonantes. Sin embargo, es así como que precaución, precaución al utilizarse, ¿sale? Hay que utilizar el criterio. Y adaptaciones de palabras ya existentes. Vean, este cederrón también podría ser una especie de vulgarismo, pero bueno, se considera una adaptación del término CD-ROOM. Nos dicen, ok, el CD-ROOM es un anglicismo o un extranjerismo. Entonces, adáptalo al idioma español. Entonces, su equivalente sería cederrón. Friki o friki. Casi siempre el término utilizado era friki con K, pero nos dice, ok, es un extranjerismo, aquí lo correcto sería utilizarlo con Q. WhatsAppear, por aquello del WhatsApp. WhatsApp es un extranjerismo, es una palabra que adoptamos. Y entonces nos dicen, adáptalo al español, si estás intercambiando mensajes, entonces estás whatsappeando. ¿Sí? Whisky, que era una bebida, se escribía con K, dicen, bueno, tienes que adaptarla al idioma español, escríbela con G y con diéresis en la U. Sándwich, sándwich por sándwich, ¿sí? Sería la forma hispana, el equivalente en español. Selfie, que nos dice, no es, bueno, el selfie es una autofoto, pero nos dice, no es un sustantivo femenino, es masculino. Por lo tanto, como es autofoto, para nosotros debe ser la selfie. Si quieres utilizarla, debe ser la selfie. Perdón, debe ser el selfie y no la selfie. Ok, el
Tupperware, que se hizo una marca muy famosa en todas partes del mundo. Es una marca extranjera de recipientes herméticos. Y entonces ya todo el mundo, cuando nos referimos a un recipiente hermético, le decimos un topper. Aunque sea una tinita de crema al pura, decimos mi topper, traje mi topper, que tiene que ver con la marca Tupperware. Entonces dicen, bueno, si lo vas a utilizar, ahora no va a ser topper, va a ser preferentemente tupper, con A. En lo referente a los tweets, la red social Twitter, que se escribe con W y con doble T. Entonces, ok, si envías un mensaje por esa red, no le vas a poner tweet, no va a llamarse tweet con W. Se va a llamar, adaptado a nuestro idioma, se va a llamar tweet con U, no W, con U, y con una sola T. Estos son algunos de los cambios. Ahora, uno más que se descartó, pero causó mucha polémica porque estaba en revisión. Aquí les puse, bienvenides a todos. La RAE incluye en su observatorio de palabras ella, el pronombre neutro. Ok, la Real Academia, les decía, recoge la manera de hablar de los países de habla hispana y va viendo qué palabras sí y qué palabras no se pueden considerar correctas, ¿sale? Y entonces, bueno, con esto del lenguaje inclusivo, ya saben, que quieren que definamos o que especifiquemos hombres, mujeres, y de ahí el todos y todas, maestros y maestras, alumnos y alumnas, que realmente no habría necesidad, pero bueno, ok, son cosas que se han ido adaptando. Entonces, había quien dijo, ok, los pronombres, yo, tú, él se refiere más al masculino, pero ¿cómo le hacemos cuando alguien no es ni masculino ni femenino, que es el intermedio? Ah, pues vamos a inventar un nuevo pronombre, el pronombre ella. Y entonces, el sustituir esa O por un E haría el lenguaje inclusivo. Esa E indicaría que no es ni femenino ni masculino. Y entonces, por eso empezaron a jugar también con el nosotres, vosotres y ellas, como parte del lenguaje inclusivo. Luego, las palabras todes en lugar de todos, ¿sí? También hay muchos que tienden a utilizar el arroba como si fuera una letra, lo cual es incorrecto, o que tienden a utilizar también la X, todos. Entonces son incorrecciones. Ok, pero bueno, la polémica salió porque en su observatorio de palabras, ese espacio donde la Real Academia va considerando qué palabras están en estudio para ver si se agregan al vocabulario, si se aceptan como válidas. Entonces causó mucha polémica, ¿sí? Los primeros que vemos aquí que estaban levantando la mano en sentido de, sí, lo logramos, son los de la comunidad LGTB, ¿sí? Que dicen, tenemos que ser incluidos, entonces como no tenemos un género definido, entonces está perfecto el pronombre ella. Ok, fue tanta polémica, causó tantas críticas, que así como lo sacó la Real Academia, que estaba considerándose que estaba en revisión la palabra, fue tanta, les digo, la polémica, que decidió retirarlo y decir, ¿saben qué? Vamos a retirarlo del observatorio de palabras, es decir, no se considera adecuada y para que no cause confusión, olvídenlo, no hemos dicho nada. Entonces, bueno, a grandes rasgos, este fue nuestro tema de hoy. Ahora vienen las actividades de la clase 2. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es trabajar el material y después ver nuestra clase, que es esta que estuvimos grabando ahorita. Luego llenar nuestro formulario de asistencia para saber que vieron la clase. Además de que hay que anotar su nombre completo con especialidad
en los comentarios del video en YouTube, ¿sale? Porque voy a comparar el número de reproducciones con el número de alumnos anotados y con los cuestionarios de asistencia. Todo eso lo voy a contrastar con el número de alumnos que yo tengo. Ahora recuerden, aunque no les hayan dado acceso todavía a Classroom, justamente la idea es que no se atrasen y por eso les estoy subiendo los materiales por diferentes plataformas. Para que no haya pero de que, es que yo entré 2 meses tarde porque no me habían dado el acceso a Classroom. Bueno, sí, no te habían dado el acceso a Classroom, pero nosotros estamos trabajando varias alternativas. Entonces no hay ningún pero. Ok, y por último, la actividad en plataforma que va a ser en Schoology. Va a ser una sola actividad. Importancia de la comunicación escrita. ¿Sale? Es un foro de discusión. Y aquí en el foro de discusión nos vamos a regresar. Y quiero que vean su guía 3, cómo trabajar en Schoology, les indica cómo realizar los diferentes tipos de actividades que tenemos programadas. Y en este caso, un foro de discusión. De repente dicen, maestra, ¿y cómo tenemos que subirlo? No hay opción para subirlo. Ah, es que no vas a subir nada. Vas a hacer un comentario considerando lo que se te pregunta, no lo que tú quieras comentar, lo que yo te estoy preguntando, ¿de acuerdo? Y lo vas a expresar en el foro de discusión. Aquí vas a anotar justo las respuestas a las preguntas que te estoy haciendo. Ahora, ¿voy a poder ver los comentarios de mis compañeros? Sí, siempre y cuando hayas emitido primero el tuyo, porque ya me los conozco. A veces quieren ahorrarse tiempo y leen primero a ver qué dijeron los demás y después yo meto de aquí, de allá y de por allá y hago mi propio comentario. Entonces no van a poder ver los comentarios de sus compañeros hasta que ustedes hayan puesto el suyo. ¿Sale? Y hasta aquí la clase de hoy. Recuerden, esta clase corresponde a la semana 1, a esta primera semana. ¿Sí? Realizan sus actividades y nos veríamos hasta la siguiente semana. De todas maneras, yo les voy a estar publicando en el Classroom cuál es la fecha que nos corresponde vernos de manera sincrónica por medio de Meet. ¿De acuerdo? Pero entonces, recuerden que no se les olvide, de la semana tenemos 2 clases, de las cuales una va a ser grabada y otra va a ser presencial. En este caso, en esta semana ya tuvimos nuestra primera reunión presencial. O la vamos a tener dependiendo el grupo. ¿Sí? Y esta sería nuestra segunda sesión, que sería grabada. Por lo tanto, nos corresponde vernos hasta la segunda semana. Y yo les voy a poner ahí en el Classroom cuál es el día que nos corresponde trabajar y les voy a publicar el link. Ojo, otro extranjerismo que tiendo a utilizar mucho y me lo debo de quitar, un vicio del lenguaje. No debe ser link, debiera ser la liga. ¿Sale? Entonces, bueno, les voy a estar publicando la liga en el grupo de Classroom para que sepan qué fecha nos debemos reunir. ¿Sale? Y la liga la estoy cambiando clase con clase, nunca va a ser la misma. ¿Sí? Ok, bueno, pues ahora sí, fue todo por hoy. Gusto en saludarlos. Síganse cuidando mucho. Traten de mantenerse en casita. ¿Sale? Cualquier duda, ya saben que me pueden localizar en el Messenger de Facebook, en los horarios marcados para asesorías. Todo lo que quieran dentro de esos horarios. Ahora sí, hasta luego.